Hablar del cerebro no es cosa terminada, sin embargo haremos referencia a su anatomía y fisiología en esta presentación. El cerebro en los seres humanos pesa aproximadamente 1400 gramos y tiene la consistencia de un queso semiduro. Sus funciones no solo son esenciales para la integración y el control de las numerosas actividades fisiológicas que ocurren en todo el cuerpo, sino también para todos los procesos que dan lugar a lo que se identifica como mente, la conciencia, la percepción y la comprensión de la información del ambiente externo, el pensamiento, la memoria y la variedad de emociones que caracterizan a la experiencia humana. El cerebro es de consistencia blanda, pero está bien protegido por los huesos del cráneo, al igual que la médula espinal consiste en materia blanca, tracto de fibras nerviosas que deben su color a las vainas de mielina, ricas en lípidos que las recubren, y materia gris. La materia gris no solo contiene los cuerpos celulares de hasta 100.000 millones de neuronas, sino también numerosas células de soporte de la neuroglía. El cerebro es quizá la parte más voluminosa y esencial del sistema nervioso central. Recibe los impulsos sensoriales del organismo a través de las fibras ascendentes que le llegan por medio del tálamo y envía las respuestas motoras. Su cara superior se relaciona con la cálota ósea y su cara inferior con la base del cráneo. Dividido en dos hemisferios cerebrales por una cisura interhemisférica, cada hemisferio presenta numerosos surcos y circunvoluciones y un lóbulo frontal, uno parietal, uno temporal y uno occipital. Al hacer referencia al bulbo raquídeo, podemos decir que es la continuación de la médula espinal y presenta unos engrosamientos llamados pirámides que corresponden a las vías motoras descendentes que desde los centros superiores llegan a la médula. El bulbo raquídeo está formado de sustancia blanca y sustancia gris, compuesta esta última de cúmulos celulares o núcleos, que rigen funciones vitales, tales como el movimiento cardiorrespiratorio, fenómenos del sueño, la vigilia, entre otros. El cerebelo se sitúa en posición inferior posterior respecto a la masa encefálica. Cabe distinguir en él una zona media, el vermis, y dos laterales, los hemisferios cerebelosos. El cerebelo, cuya superficie es accidentada por surcos que lo subdividen en lóbulos y lobulillos, está unido al resto del encéfalo, bulbo, protuberancia y mesencéfalo, por los pedúnculos cerebelosos. La sustancia cortical es gris y la medular blanca, pero en su médula existen centros grises o núcleos cerebelosos en números de 4 por cada lado. El puente de Barolio es una formación voluminosa que prolonga el bulbo raquídeo y está situada por delante del cerebelo. Su cavidad central, empalmada con el lóbulo y médula espinal, es muy amplia y forma el llamado cuarto ventrículo. El mesencéfalo es la continuación del puente de Barolio. Su sección posterior constituye los tubérculos cuadrigéminos, que son 4 elevaciones situadas cerca de la línea media y unidas al tálamo, estructura correspondiente al diencéfalo. Estos tubérculos tienen relación con los canales visuales y auditivos. La parte anterior del mesencéfalo está formada por los pedúnculos cerebrales constituidos por fibras descendentes piramidales, es decir, por las fibras que en el bulbo raquídeo conducen los impulsos motores. El mesencéfalo contiene también sustancia gris formada por acumulaciones celulares que originan fibras nerviosas de pares craneales y por núcleos de funciones especializadas como son el núcleo rojo y la sustancia negra. La cavidad central del mesencéfalo se llama acueducto de Silvio. El diencéfalo es la continuación del mesencéfalo. En él se distinguen el tálamo, que es un órgano par ovoidal situado a los lados de la cavidad diencefálica o tercer ventrículo, y el hipotálamo, parte basal del diencéfalo que comprende órganos de vital importancia. Hemisferios cerebrales. La zona superficial del cerebro o corteza cerebral es la parte más importante, pues en ella nacen una serie de fibras nerviosas y reciben numerosas conexiones que relacionan dicha zona con las estructuras inferiores, mesencéfalo, bulbo, médula y cerebelo. La sustancia central de los hemisferios cerebrales está constituida por los ganglios basales de aspecto gris, de los que forman parte algunas zonas del tálamo. Debe tenerse en cuenta además la presencia del cuerpo estriado, al que atraviesan las fibras nerviosas que ascienden y descienden a la corteza cerebral y al que tales fibras dividen en
núcleo caudado y núcleo lenticular. El tálamo se encuentra en relación con las vías ópticas, acústicas y de sensibilidad general, y los ganglios basales controlan determinados movimientos. Las circunvoluciones cerebrales presentan una parte central formada por sustancia blanca o medular y una periférica o corteza cerebral de sustancia gris, cuyos elementos fundamentales son las células nerviosas o neuronas dispuestas en estratos. Esta corteza resulta dividida en zonas con diversas funciones. En el lóbulo frontal se sitúan los centros de los que dependen los impulsos motores y del lenguaje. En la corteza occipital se localizan los centros visuales y en la corteza temporal los auditivos. Interhemisferios. Las formaciones interhemisféricas son las partes del encéfalo que conectan con los hemisferios cerebrales. Constan de un cuerpo calloso que reúne entre sí los dos hemisferios cerebrales y se puede palpar en el fondo de la cisura interhemisférica. Un trígono o fornix, lámina de sustancia blanca o fibrilar, de forma triangular, situada debajo del cuerpo calloso, y un septum pellucidum, lámina muy fina alojada dentro del trígono y del cuerpo calloso que separa entre sí los dos ventrículos laterales de los hemisferios. Ventrículos cerebrales. Se denominan así las dos cavidades en los hemisferios cerebrales con las correspondientes prolongaciones o cuernos, el frontal, el occipital y el temporal. La zona central es la que corresponde al lóbulo parietal y se comunica con el tercer ventrículo. Las meninges son envolturas membranosas del sistema nervioso central. Están representadas por tres láminas fibrosas. La duramadre, meninge periférica adherida al hueso envolvente, de la que nacen septos o tabiques que se introducen entre los hemisferios cerebrales o entre el cerebelo y el cerebro. La aracnoide, situada debajo de la duramadre y formada por dos hojas, la visceral y la parietal, y la pia madre, que envuelve a la sustancia nerviosa y es la meninge situada más profundamente, llegando incluso a introducirse en los ventrículos en forma de plexos coroides, es decir, revistiendo los capilares que penetran en los ventrículos y de los cuales surge el líquido cefalorraquídeo. Dentro del sistema nervioso existen varios niveles de organización. El nivel máximo y más evolucionado es el de la corteza cerebral, que regula todas las funciones orgánicas y en la que se encuentran las facultades superiores del hombre: memoria, inteligencia, emotividad, entre otras. La corteza cerebral es también el lugar donde se perciben los estímulos y sensaciones de los distintos órganos sensoriales. La regulación de las funciones motoras se hace por el sistema piramidal, que desde la corteza cerebral desciende hasta llegar a la médula espinal, órgano donde estos impulsos se distribuyen hacia las distintas regiones. El sistema extrapiramidal regula, junto con el cerebelo, otra serie de funciones motoras, tales como el equilibrio y el tono muscular. En el hipotálamo se localizan los centros rectores de la vida vegetativa general, y las funciones de la vida automática están localizadas en el bulbo encefálico.